¿Qué pasa, YouTube? Este chico se fue hasta Nepal para probar algo que se conoce como la miel alucinógena. Sí, la miel alucinógena, que por lo visto te deja bastante loco. Así que vamos a verlo. La miel loca alucinógena de Nepal. Vamos allá. En los altos acantilados remotos de Nepal y durante solo 2 semanas al año, se recolecta una miel muy rara que tiene efectos alucinógenos. La miel ¿Vale? loca. Esta extraordinaria La miel miel, loca. producida en el Himalaya por las abejas más grandes del mundo, ¿Ya tan así te pone? ¿Como para caerte y todo? contiene toxinas muy potentes llamadas grayanotoxinas. Estas O sea, es como fumarte unos 4 porros juntos. toxinas pueden distorsionar tus sentidos de formas inimaginables y sembrar en tu mente impresionantes alucinaciones, como escuchar voces que no existen o ver cómo el mundo que te rodea desaparece poco a poco. La habitación ¿Ya? está llena de bolitas, como si estuviera volando. Estaba borracho, de pies a cabeza. Durmió durante 3 días. Para llegar a los rarísimos panales de miel ¿En serio a ese punto? De dejarte como borracho por 3 días. Vaya locura, ¿no? Vaya locurita. loca, los recolectores escalan cientos de metros por inseguros acantilados, confiando únicamente en una escalera de cuerdas. Usan únicamente sus manos y sus pies descalzos mientras soportan innumerables y dolorosas Con pies descalzos. Para los que saben, la picada de una abeja es durísima. Y más si te pican varias. Bueno, si te dejan el aguijón, ¿no? Porque la abeja lo que hace es dejarte el aguijón con veneno. Pero miren acá, la cantidad de abejas que hay. Imagino yo que si es una miel muy loca, ¿no? Una miel que te hace alucinar. Esas abejas deben ser potentes, la picaída, ¿no? El aguijón. picaduras de las abejas gigantes. A lo largo de la historia, los Es que son gigantes, miren. lugareños han utilizado la miel loca en pequeñas dosis como cura para diferentes enfermedades y como afrodisíaco, pero existe una línea muy fina entre No las me propiedades jodas. curativas únicas de esta miel y su toxicidad. Una cucharada extra de miel loca podría causar un descenso del ritmo cardíaco, parálisis o incluso la muerte. En el remoto pueblo que Complicado entonces, ¿eh? Complicado. estamos visitando, solo queda una familia que practica la recolección de la miel loca. Al igual que en esta pintura rupestre de hace 7500 años, sus métodos antiguos no han cambiado y su forma de recoger la miel es algo que no verás en ningún otro lugar. Después de 36 horas de vuelos y viajes por carretera, finalmente llegamos al pueblo de Tansi y conocimos a la tribu Gurung. Han emigrado y Tansi se llama el pueblo. Tansi. se han asentado aquí desde el Tíbet. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien. ¿Tu padre es el principal recolector de miel? Sí, así es. Wow. Según su costumbre, los recién llegados como yo deben llevar un amuleto para protegerse contra cualquier daño, enfermedades o espíritus malignos. Vale. Así que antes de ir a buscar la miel, la señora me bendice con agua y me ata un hilo alrededor del cuello. Ahora nos dirigimos hacia los recolectores de miel. ok. Vamos bajando por un camino entre arrozales. Namaste. O sea, están en la montaña. Miren, miren eso. O sea, no hay nada de casa ni nada. O sea, puros árboles y montaña. Tal cual. Aquí hay 3 generaciones de recolectores de miel. Miren eso. Budiman, su padre y su abuelo. Sus manos muestran muchos años de trabajo duro. Oh, miren la mano. Me llamo Nanda Laltamang. La recolección de miel loca se ha hecho desde los tiempos de mis antepasados. Cada año, él viene a estos peligrosos acantilados a buscar la miel loca. Se necesita una persona muy valiente para hacer este trabajo. En este Claramente. momento, todos están ocupados en sus tareas. Se están preparando para recoger el dorado producto. Nanda y su padre están planeando para decidir a cuál acantilado irán, mientras los demás preparan las herramientas manuales. Para fabricar la escalera, encajan con mucho cuidado estos peldaños de madera en las trenzas de 2 cuerdas de bambú de varios metros de largo. Oye, pero eso no se ve muy seguro. Inserta así. En la parte más alta del acantilado, Nanda y los demás aldeanos terminan los últimos preparativos. Aseguran firmemente la escalera al tronco de un árbol. Es indispensable que la escalera se acerque lo más posible a las colmenas. Este es el extremo de Ok. la cuerda. Necesitamos atarlo bien antes de bajar. Mojamos las cuerdas con agua antes de usarlas para evitar que prendan fuego. Primero encenderán un fuego y Vale. luego lanzarán las cuerdas hacia abajo. ¿Dónde está ese palo? Pásamelo. Mientras tanto, otros están haciendo un enorme atado de hojas recién cortadas. Le colocan unos trozos de madera en el medio y lo envuelven con una cuerda. El humo de la combustión de estas Claro. hojas es la única defensa del recolector de miel contra las colonias de abejas. Pero eso es para hacer el humo. El humo. El sí. fuego es imprescindible para ahuyentar a las abejas. Sin el humo, las abejas no se irán.
Claro. Una vez que el humo se esparce, las abejas se adormecen. Primero se muestran agresivas, luego su movimiento disminuye. ¿Alguna vez ha habido un incidente en el que un recolector se viera atrapado en un incendio? El recolector de miel podría prenderse fuego a sí mismo. Es muy peligroso si la cuerda se llega a quemar. Debemos tener Pues sí. mucho cuidado con todo lo que hacemos. Claro, que se prende la cuerda que lleva ese montón de hojas y se enciende también la escalera. Y ahí te vas a pique para abajo. ¿Qué es esto? Es una correa para asegurarlo. Los recolectores se ponen su máscara de apicultor. Es hora de bajar. La escalera que usan mide 80 metros de largo, pero el acantilado es más alto que esa altura. Nanda entonces comienza a descender desde la parte alta del acantilado en lugar de Ay, empezar ay, ay. desde abajo. Me quedaré Empezó con la el grupo aventura. dando apoyo desde abajo. Es mejor ponerse el traje de apicultor, porque este lugar pronto estará lleno de abejas enfurecidas. Muy bien, listos para comenzar. La El miel apoyo loca es moral desde producida por abajo. La Apis laboriosa, la abeja de miel más Miren eso. Es diferente, ¿eh? Es diferente la abeja, miren. grande del mundo. Con un tamaño de 3 centímetros, es el doble del tamaño de una abeja obrera Es promedio y grandísima. tiene largos aguijones que pueden penetrar fácilmente la ropa. Su primera parada es en un saliente justo encima de las colmenas gigantes. Aquí reorganizan loco. la posición de la escalera. Para mantener la escalera equilibrada, el amigo de Nanda desciende hasta el punto más bajo de la cuerda y espera allí. Con este Son trabajo grandísimos los panales. Grandísimo. en equipo podrán recoger la miel loca y así nosotros podremos probarla. No usamos zapatos mientras recogemos la miel, ¿Por qué? porque así tenemos una mejor Claro. sujeción. Con los pies descalzos evaluamos y controlamos la estabilidad. Eso es verdad. Pueden engancharse mejor ahí a la escalera, pero es más peligroso porque la abeja te va a tirar de una a picar donde no hay ropa ni nada de eso. El acantilado es peligroso para el recolector porque es muy resbaladizo. Los recolectores no tienen medidas de seguridad Claro. y si se caen, su muerte es segura. El año pasado, 2 personas perdieron la vida. Las abejas a veces pican entre 100 y 150 veces en cada operación. Si nos pican mucho, también podríamos caernos de la escalera. La superficie del panal Que son está muchas cubierta por abejas. una capa negra de abejas. Cada colonia Miren compuesta eso. por hasta 100.000 Miren eso. abejas construye Qué un solo panal locura. vertical que está a la vista en la pared del acantilado y que puede tener hasta 1 metro de longitud. El humo está subiendo. Las abejas han detectado el peligro y ahora están realizando su maniobra de defensa, moviendo su Ajá. abdomen hacia arriba y hacia abajo en perfecta sincronización con el fin de ahuyentar al enemigo. Esta ilusión óptica confunde a los depredadores, ¿Cómo hacen? ¿Cómo al hacen? hacer que las abejas parezcan un solo organismo enorme. Las abejas ahora están atacando mi dron. Lo están viendo como un intruso gigante y zumbante. Ahora llega el momento de hacer varias tareas a la vez. Nanda tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Usa 2 varas. Una para equilibrar la cesta. Para mantener la vara firme, usa su pie. Y con la otra vara hace un corte en el enorme panal mientras las abejas zumban furiosas a su alrededor. Cada vez que hace un corte, recoge varios Pero- kilos de miel. Las abejas pueden Oh. picarlo más de 100 veces en cada operación, pero él tiene que mantener el equilibrio. Cuando está frente a la colmena, el recolector debe ser rápido y cuidadoso. Su única seguridad es la cuerda Pero- atada a la escalera de bambú. Cualquier Eso es súper complicado, gente. Miren eso. Porque a la vez que estás cortando te están picando. movimiento incorrecto podría ser fatal. Y son muchísimas las que se le tiran. Miren. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo llevas recogiendo miel? Mucho tiempo, tal vez 20 o 21 años. Hay 20 que tener años. un corazón de piedra para hacer este trabajo. Es un trabajo arriesgado y no cualquiera puede hacerlo. Bastante Todo el arriesgado, mundo diría. quiere la miel loca, pero cuando ven la realidad de este trabajo quedan asombrados. La verdad es que no la comemos mucho. Solo unas pocas cucharadas al año. Nos embriaga durante unas 24 horas. Nos embriaga durante unas 24 horas. Un día entero. Si tomara una cucharada de miel, ¿qué me pasaría? ¿Te desmayarías? ¿Vomitarías? Y quedarías inconsciente. Y si tomo 2 cucharadas, Quedarías sin saber lo que está pasando. ¿quedaría como paralizado? Sí, estarías el día entero en cama paralizado. Estamos de regreso porque empezó a llover y locura. no queremos que nuestras cámaras se mojen. Los recolectores de miel nos encontrarán en el pueblo. Namaste. Entonces aquí cocinan y mientras estaba cocinando se fue la luz. En estos días, las lluvias monzónicas están a punto de apoderarse de Nepal. Hemos pasado ya 3 horas sin electricidad. Ahora que están en la montaña.
Están en la montaña. Y está empezando a oscurecer. Los recolectores de miel todavía no han regresado al pueblo. Megu está cocinando algunas verduras y arroz para nosotros con la ayuda de una linterna. Finalmente, todos los recolectores han regresado al pueblo sanos y salvos después de un largo día. ¿Te picaron las abejas? ¿Te picaron en la cara? Es muy doloroso. Le picaron justo aquí. Una abeja sigue dentro de mi ropa. Estaba por todo mi cuerpo. ¿Cuánta miel recogimos hoy? Alrededor de 40 litros. ¿Regresarán mañana si 40 hace buen litros. La lluvia hace que el acantilado sea resbaloso y el borde sea peligroso. Si mañana hace buen tiempo, entonces podremos regresar. tiempo? Cuéntanos, ¿qué le pasó a tu padre? Mezcló en una taza ¿Cómo se huevo ríen? crudo y fue al baño después de media hora. Durmió encima del tapete del baño durante toda la noche. A la mañana siguiente estaba subiendo las escaleras con las manos y los pies. Al final alcanzó a salir por esta puerta. Se escapó otra vez. No sé dónde estuvo durante esos días. Estaba borracho, de pies a cabeza. Estaba muy emocionado por probar hoy la miel loca, pero ya son ahora más de las 10 p.m. y todos tenemos que despertarnos temprano para la operación de mañana. Probarla yo solo por la noche podría no ser seguro, especialmente Ese quería puro probarla. Ya quería estar alucinando. en un área remota a kilómetros del centro de salud más cercano. Así que tendré que esperar hasta mañana para probar la miel loca. Claro. Toca esperar, mijo, toca esperar. Vamos a desayunar. Son como las 7 de la mañana. Después del desayuno iremos a buscar miel. Esta vez sí la probaré. Estuvimos allí el día de ayer. Sí, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? Sí. ¿Y ahora vamos a subir o a bajar? ¿A bajar? Vale. Hoy tenemos un grupo más grande con nosotros. Creen que la ubicación de hoy resultará en una mayor recolección de miel loca. Van Ahora es el por momento para más. que los Van recolectores por más. sacrifiquen a la gallina. Primero oramos, luego le cortamos para así evitar cualquier accidente. Están cortando estos trozos de madera O sea... No entendí esa parte. ¿Por qué matan la gallina? Por matarla. para agregarlos a la escalera. La escalera es tan pesada que incluso dos personas apenas pueden cargarla. Mientras preparan a la gallina, nos dirigimos al acantilado donde se recogerá la miel. El camino es mucho más peligroso hoy, con terrenos resbaladizos. Este puente se ha derrumbado debido al deslizamiento de tierra, pero logramos llegar al otro lado, porque es allá donde recogerán la miel. Ok, está bien, está bien. Es muy peligroso. ¿Estás bien? Ese Estoy puente... bien. ¿Y tú? Sí, estoy bien. Sí. Ya casi llegamos. De acuerdo. ¡Salta! Me estoy bajando. Sí, ya lo hice. Pero un puente hacia arriba. Si hay algo más peligroso que la propia miel loca, es sin duda la forma de recogerla. Si alguien se cae de este precipicio, no hay forma de que sobreviva. Hay por lo menos 100 metros. Me tuve que quitar esto, pero me está diciendo que me lo vuelva a poner. Probablemente en una hora tendremos muchas abejas volando alrededor. Abejas furiosas. Incluso mientras esperábamos, algunas abejas ya empezaron a defecar sobre nosotros. Lo que ves en su dedo es heces de abeja. Este es el baño de miel. Así que esto es caca de abeja. Nanda y los otros Un baño de miel. recolectores están de nuevo en acción. Bajan la escalera y el atado de ramas en llamas. La recolección de la miel loca ha comenzado. Mira cómo fija esta vara con su pie. Ah, se está grabando con el dron. Oye, pero... Full HD ese dron. Es asombroso. Es como si fuera un acróbata. Las grayanotoxinas provienen del néctar de las flores de rododendro que florecen en el Himalaya y se necesitan aproximadamente 4 millones de visitas a flores para que las abejas produzcan tan solo 1 kilo de miel. Una abeja obrera promedio produce en toda su vida solamente 1/20 de cucharada de miel. Así que no es sorprendente que los 200 gramos de la rara cosecha de la miel loca que tiene Mucha la mayor abeja. cantidad de grayanotoxinas y que estoy a punto de probar, se vendan actualmente en el mercado por aproximadamente $400. Sin embargo, es un hecho triste que los recolectores, arriesgando sus vidas, ganan menos de $50 por persona vendiendo kilos de miel. Es poco, ¿eh? Poco lo que ganan. Para todo ese riesgo, como dice ahí, es un riesgo bien loco. Aparte, para los Aquí viene una efectos cesta llena de que miel directamente desde el produce, acantilado. El equipo ahora está debería ser más extrayendo la cara. miel loca. Usan un colador de paja para filtrar las larvas, las abejas muertas, los insectos y otras impurezas, y la almacenan en un recipiente plástico. Por fin es hora de probar la miel loca. Aquí es donde las A cosas ver. se ponen realmente emocionantes. Tiene un ligero sabor amargo Oh. con algo de dulzura. Recién Casi de sacadita. inmediato puedo sentir el efecto de la grayanotoxina. ¿Sientes Recién un hormigueo, sacadita. verdad? Sí, y como que tiene una textura diferente. Lentamente te quema la boca. Y ya empezó lo que me has dicho. Sí. Es como si
comieras algo picante. Sí. Pero hay un riesgo en el que no Qué había raro. pensado. Quizá tragaste algo de miel cuando la probabas. Hay que llevarte a la cima rápidamente porque hace efecto en 45 minutos. Definitivamente no quiero experimentar parálisis temporal o inconsciencia aquí en medio de la nada, así que me estoy moviendo rápido. Ya se le vio la cara de nervioso. Bueno, él quería probarla, ¿no? Él quería probarla. Y ahí está. Cuando te intoxicas con esta miel, estarás muerto por 12 horas. No podrás mover tu cuerpo. ¿En serio? Sí, y será difícil para nosotros ayudarte, llevarte de regreso a la montaña. ¿Incluso esa cantidad me hará sentirme así? ¿Incluso esa cantidad? A Sé que veces fue sí. poco. Tenemos mucho camino de regreso. Nos apresuramos a volver al pueblo. Espero que mi cuerpo no se rinda. Como ya hemos subido bastante alto, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a comernos la gallina que fue sacrificada antes de Ah, era para comerse la gallina. Vale, la vale. recolección de la miel. Gracias, hermano. Era el Lo almuercito. picaron varias veces y una picadura dolorosa fue justo en su labio inferior. Está visiblemente hinchado. Comer algo retardará la absorción de la miel loca y de la grayanotoxina en mi torrente sanguíneo. Así podremos seguir avanzando con menos prisa. La miel loca se considera la primera arma biológica conocida. En el año 67 a.C., cuando los romanos invadieron la región del Mar Negro, los soldados del reino del Ponto colocaron panales de miel loca a lo largo del camino del ejército romano. Mira. Los romanos no pudieron resistirse, se intoxicaron, bajaron la guardia y sus vidas terminaron trágicamente. La miel Mira. loca multiplica el efecto 100 veces. Cuando tomo la dosis perfecta, veo más claramente, me siento mentalmente activo y puedo trabajar más y concentrarme más. ¿Cuál es la dosis correcta? Depende de la miel, esta es muy fuerte, una cucharada está bien para mí. Si comes más de la cuenta, te vas a hacer mucho daño. Finalmente, llegué a la entrada del pueblo sin problemas. Y aquí voy por una última dosis de miel loca. Esta Más vez todavía. no me contendré y tomaré una cantidad generosa de miel loca. Tomé mucha, ¿verdad? Oye, no. Este. Bueno. No sé si esto sea demasiado, pero ya me tragué toda esta cantidad de miel. De verdad espero no haberme drogado tanto. No. Tiene Yo no un me hubiera sabor arriesgado tanto. extremadamente muy amargo. Y esto me está haciendo toser mucho. Esperaremos y les contaré mi experiencia con todo detalle. Ahora, ese amargor debe ser por la toxina, como dicen ahí, que contiene esa miel. Porque en realidad la miel no es amarga. Claro. Pero esas son otras Tu cuerpo abejas. Primero comenzará a calentarse y sentirás un hormigueo, pero varía mucho. Dime, ¿crees que de verdad consumí mucha Pues miel? miren, la camiseta del chico Patagonia dice. Patagonia. Ojo. Esa es una cantidad decente. Nuestro amigo consumió una cucharadita de la misma miel y está vomitando. Así que lo que voy a sentir será una completa sorpresa. Cada persona lo experimenta de forma diferente. Vamos a darle algo de tiempo Claro. y ver qué pasa. Han pasado algunas horas desde que probé la miel loca. Vale, Y a la ver, última vamos. vez que revisé, Megu se sentía mal. Voy a ver cómo está ahora. ¿Y cómo te sientes? Nada bien, nada bien. ¿Y cuánto fue lo que consumiste? Solo un poquito. Yo consumí más que eso. ¿Quieres dormir? Podemos dejarte solo. Hace frío. Ven, él consumió menos que el otro chico y ya está así. Y el otro todavía está normal, por lo que se ve. Siento frío. Y consumió más. Y mis piernas Depende de la persona, claramente. El organismo. están muy fríos. ¿Y puedes ponerte en pie? No. Tengo sed. Voy a beber agua y... No bebas. ¿Por qué? Yo también sentí sed, así que bebí agua. Después de beber agua vomité. ¿Es peor? Luego volví a vomitar. Y otra vez vomité. Ah, si tomas agua es peor. Vomité 10 veces. Poco después, comencé a mostrar síntomas similares a los de Megu. Mi temperatura corporal ahí bajó empezó el repentinamente efecto. y me envolví A con ver. fuerza en la primera manta que pude encontrar. ¿Es algo normal toser? ¿Quieres un poco de agua, de té? Sí. Está pálido, mírenle la cara. ¿Esto está caliente? El El calor, no lo siento en las yemas de mis dedos. Está Podría pálido ese sostenerlo así hombre. durante horas. Tú lo sostienes y yo lo sostengo. ¿Quién puede aguantar más tiempo? ¿Todavía lo sostienes? En el cuerpo humano, la grayanotoxina interfiere en la actividad de los canales de sodio en las membranas celulares y evita que las neuronas y las células musculares se comuniquen y funcionen correctamente. Por eso, las yemas de mis dedos están insensibles al calor y tengo sensaciones anormales como hormigueo y entumecimiento. Y siento que este efecto se extiende lentamente por todo mi cuerpo. Tómalo, Complicada niño, esa tómalo. miel. Ahora siento mucho calor. El cuerpo puede tener calor o frío alternativamente. Si está intoxicado, no debería moverse demasiado.
Al principio sentí que me estaba quemando, así que esa fue la razón por la que intenté quitarme la camisa. Y entonces luego, después de un momento, sentí frío. La señora también tomó una cucharada de la miel loca que cosechamos hoy y parece estar de muy buen humor. La habitación está dando vueltas. Tengo náuseas. También. Hormigueo en La señora también le aplicó su miel y está alucinando. mis manos y piernas. Todo me da vueltas. Y se ríe. A veces siento ganas de llorar. A veces de reír. Nuestra anfitriona definitivamente está disfrutando de la miel loca más que yo. ¿Cuántos años tiene ella? Es de mala educación preguntar, lo siento. ¿Cuántos años tienes? ¿Te refieres a mi edad? Sí. Tengo un año. Un año. ¿Qué es lo que dice? Tengo un año. Un año. Me siento tan borracha. Siento que estoy volando. ¿Qué Oye, pero así está buena la cosa, así está buena, ¿eh? piensas de él? ¿Crees que esté cómoda con que la filmemos? Sí. Me gusta. Podría tenerlo como novio. Consígueme un hombre mayor de su país para que sea mi novio. Tengo mucho dolor de cabeza. Va desde mi frente hasta mi ojo izquierdo. Así que no quiero mantener este ojo abierto. Tengo dolor en todo el cuerpo. Los segundos parecen horas y pierdo ligeramente la noción del tiempo. Los efectos se están volviendo cada vez más intensos y estoy empezando a sentirme mal. De repente comencé a vomitar. La grayanotoxina no tiene antídoto. La mayoría de las veces, el cuerpo puede tolerarla, pero hay casos raros en los que ha provocado insuficiencia cardíaca. No hay antídoto. Si consumes, tienes que dejar que se te pase ya. Para disfrutar de los beneficios medicinales, sin efectos secundarios, lo mejor es seguir las recomendaciones de tu médico. La dosis. Afortunadamente, mi cuerpo eliminó el veneno La dosis en 24 apropiada. horas y me sentí mucho mejor al día siguiente, a pesar de una noche con muchos dolores de cabeza, náuseas y zumbidos en los oídos. La miel loca no es fácil de conseguir. Requiere individuos hábiles y valientes para recolectarla de las colmenas y los Ajá, acantilados. ya Los vimos gurús cómo es. Preservan un rico legado cultural que espero se transmita a las generaciones futuras. Ahí estaría el videito de la miel loca alucinógena de Nepal. Una locura, la verdad. Abejas bastante grandes. Una miel que sabe dulce y ácida a la vez. O sea, por la toxina que contiene, ¿no? Una locura, la verdad. Y los efectos, ¿para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? Coméntenme qué les ha parecido el videito. No olviden dejar su like, suscribirse, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!